Porque, bueno, la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, expresó que el programa Puente al Desarrollo tiene como objetivo atender a las familias en condición de pobreza. Agregó que el plan específico para la población en pobreza extrema contemplaría unas 54.600 familias localizadas en los 75 distritos más pobres del país. Para hablar de este tema ya se encuentra con nosotros doña Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República. Doña Ana Elena, buenos días. Buenos días. Proyecto o el plan Puente al Desarrollo es uno de los proyectos fundamentales en esta administración, que se lo están tomando con bastante seriedad hasta donde hemos visto. ¿Cómo va avanzando esto? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuándo empezaremos a ver los resultados? Buenos días. Bueno, muy buenos días, encantada de estar acá con ustedes. Esta es una estrategia para luchar en contra de la pobreza extrema, específicamente en contra de la pobreza extrema. ¿Qué significa una persona que está en condición de pobreza extrema? Es una persona que no tiene capacidad adquisitiva de comer 3 platos de comida al día y que vive con muchas privaciones a la misma vez. Nosotros lo que hicimos fue poder hacer, basados en la evidencia científica que nos da el INEC, en la encuesta de hogares y en el censo, unos mapas que se llaman los mapas sociales, que fue el desarrollo de un software, y quiero aclarar aquí que para todo esto el Estado no ha invertido un 5 más, simple y sencillamente hemos tomado la información y la evidencia que teníamos y podemos visualizar cuáles eran los 75 distritos de mayor concentración de la pobreza, y en esos 75 distritos de mayor concentración de la pobreza, cuáles son las familias que tienen mayores carencias. En estas familias que tienen mayores carencias va a visitarlas una figura nueva que se llama el cogestor, y hago énfasis en el cogestor porque el gestor del desarrollo es la misma familia. Nosotros le apostamos a la generación de la movilidad social con las personas que son responsables de su propia vida. Nosotros lo que estamos haciendo con este cogestor es viendo la cantidad de carencias que tiene la familia y haciéndole un plan a la medida. Un plan a la medida que será atendido en una ventanilla única. Ya estas familias no tienen que ir un día a Limas, otro día a FONAVE, otro día a Lina, otro día al INAMU, otro día a la caja para ver una pensión, sino que en una sola ventanilla se les resuelven todas las carencias que ellos tienen, pero esta familia hace un contrato con el Estado de apropiarse precisamente de todas las generadores de movilidad social. Si tienen niños o niñas, tendrán que ir a la escuela definitivamente. Si son adolescentes, tendrán que ir, ya sea a la educación técnica, hay un compromiso. Con cada familia se le da un subsidio de 75,000 colones a cambio de ese compromiso. Hoy en día tenemos más de 16,000 familias dentro de Puente al Desarrollo, a 3 meses de haber inaugurado la estrategia, 160 cogestores debidamente capacitados en el marco de los derechos humanos, comprendiendo que la pobreza es la mayor privación del goce pleno de los derechos humanos y por lo tanto tenemos que hacer un abordaje basados en eso, no en la caridad, no en que yo vengo aquí a tener el poder y a decirle a usted lo que tiene que hacer, sino en comprender que tenemos que generar este desarrollo dentro de estas familias. El problema de otras estrategias era que no se le estaba dando seguimiento, es decir, se daba la ayuda, pero no se estaba dando seguimiento. Tienen que ir de ventana a ventana. Bueno, tiene primero que aquí le estamos cayendo a la población más excluida, la que nunca supo cómo llegar a la ventana. Hay personas que no pueden, ¿verdad? Digamos, vive el distrito de mayor concentración de pobreza de este país es Valle de la Estrella. Quienes conocemos Valle de la Estrella sabemos lo que cuesta salir de ahí. ¿Cómo vamos a venir 4 veces a Limón Centro, digamos, para poder tomar todos los apoyos que se necesitan de las regiones cuando lo que tienen son oficios de jornaleros y si no trabajan ese día no comen al día siguiente? O sea, es un poco más que las instituciones no sean instituciones de cemento, de pared, sino somos seres humanos, personas, servidores públicos, trabajando con la gente en las condiciones que viven estas personas. Y siempre se cuestionó que dónde estaba la pobreza, es decir, más diagnósticos, más diagnósticos. No hicimos un solo diagnóstico, tomamos todo lo que ya existía, porque la encuesta de hogares y el censo nos dice claramente dónde están las personas que viven en estas condiciones. 2 años tal vez, porque sí, nosotros no hicimos, ni hemos invertido un 5 en consultorías, lo hemos hecho con la capacidad instalada de las instituciones y además apoyos de cooperación técnica que nos ha dado importantes instancias como es Banco Mundial, Eurosocial y el BID. Hacía muchos años no venían a dar apoyo a Costa Rica, están muy contentos sobre todo por el seguimiento y la evaluación que hacemos de cada uno de los pasos que vamos dando. Es inevitable tener a Ana Elena Chacón y no preguntarle,
otros temas que han sido bastante polémicos y tiene que ver con el protocolo para garantizar la píldora del día después de mujeres víctimas de violación. Nosotros nunca hemos hablado de la píldora del día después. Hablamos de la anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es la Son dos diferencia, cosas Magdalena? diferentes. La anticoncepción de emergencia, y deben de quienes estén interesados irse a las fuentes científicas como la Confederación de Ginecología o la OMS, no es abortiva. Si la persona que se le brinda esto durante el periodo de las primeras 72 horas que ha tenido una relación sexual no consentida y muy especialmente una violación, lo que hace es inhibir el embarazo como una anticoncepción regular. La píldora del día después sí es abortiva y no hemos hablado de ella en ninguna instancia. Y esto hago una vez y otra la aclaración, porque la gente tendenciosa pretende que nosotros hablemos de la píldora y no estamos hablando de la píldora. Estamos hablando de un método científico que no produce aborto y que previene un embarazo, que es lo mínimo éticamente que podemos hablar, que en el sistema de salud se le brinde a una mujer que acaba de ser víctima de violación en las primeras 72 horas. ¿Y no se horas. está dando en este momento, Nana? En este momento se le dan otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una cosa importante que son todos los antirretrovirales para prevenir una ITS, que es una infección de transmisión sexual. Sí, Acabamos de ver una música hermosa de una mujer que murió por un SIDA. Bueno, esto se puede prevenir en todo el mundo si realmente brindamos la atención adecuada en salud. Pero ¿cómo lograrlo para que se dé esta anticoncepción Bueno, de emergencia en medio de un gran debate, Ana Elena Chacón, vicepresidenta? Sí. ¿Qué acciones se podrían tomar Esto o qué es va a tomar usted? Es de una acción medidas? conjunta con el Ministerio de Salud y con todas las instancias de la Caja también, porque lo que pasa aquí es que siempre existe la enorme diferencia, que es una diferencia no ética, entre las mujeres que tienen información y poder adquisitivo y las mujeres que no tienen información y no tienen poder adquisitivo. Por lo tanto, nosotros pudimos observar con la gente del Poder Judicial un flujograma de las veces que era una mujer pasada y revictimizada después de que había sido víctima de violencia sexual. Esto era infinitas. En realidad es realmente doloroso ver cómo esta mujer es revictimizada. Hoy en día ya hay 12 hospitales del país que ofrecen una atención certera para que al momento en que las mujeres sean examinadas, este examen no tenga luego que ir al Poder Judicial hacérselo a medicatura forense, sino que sirva de la evidencia. Solo decirles, el año pasado entraron más de 16,000 denuncias de mujeres que habían sido víctimas de algún nivel de violencia sexual. 16,000 denuncias. Estas son las estadísticas que lleva el Poder Judicial. Nosotros no solo tenemos que basarnos en el tratamiento, tenemos que basarnos en la prevención. Y la prevención no es que las chiquitas se vistan mejor, como algunos quieren decir, no. La prevención es que no haya hombres que sean agresores y abusadores de mujeres y sobre todo de niñas y adolescentes. Este es el grueso etario que entra digamos, al Poder Judicial como chicas que han tenido este vejamen. Son las etapas de más vulnerabilidad. De edades tempranas y adolescentes, por supuesto. Fertilización in vitro, el tema del aborto terapéutico o de la interrupción del embarazo en caso de la salud de la madre esté en peligro, el tema también de los derechos sexuales, ahora el tema de esta píldora. Todos estos son temas en los que, doña Elena, usted va a chocar con los sectores conservadores. ¿Cuál es el nivel de negociación en el que ustedes van a entrar como gobierno para estos temas? Hay temas que son de resorte exclusivo del primer poder de la República, ¿verdad? Y en estos quiero decir, por ejemplo, que la fertilización, la fertilización in vitro. La fertilización in vitro ha dicho la Sala Constitucional que esto es reserva de ley. Sin embargo, nosotros quisiéramos buscar desde el Ejecutivo algunas otras alternativas y para eso nos hemos sentado con las familias y sus abogados, familias que no han podido realmente tener hijos porque en este país, que es prácticamente el único país del hemisferio que se prohíbe la fertilización in vitro. Tenía entendido yo que también en Irak se prohibía o algunos países, digamos, con ese nivel de fundamentalismo, pero no en los países y sociedades modernas se les cercena a las familias la posibilidad de tener un embarazo basado en la técnica cuando biológicamente las mujeres tienen algún problema.
Y en ese sentido, pues nosotros somos solidarios, tenemos 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentencian a Costa Rica como un país violador de los derechos humanos porque no ha cumplido con tener una legislación acorde a lo que solicitaban estas parejas, y vamos a tener que rendir cuentas de nuevo ante la Corte. A mí me da mucha pena que Costa Rica sea un país en donde en alguna instancia se sientan violentados los derechos humanos. Nosotros deberíamos de ser un país garante de los derechos humanos, un país con 150 años de democracia no debe de estarse realmente sosteniendo en estos debates que ya deberían de estar superados. En materia de salud sexual y salud reproductiva, yo presenté un proyecto de ley cuando fui diputada que todavía está en el tapete de la discusión para agregar un capítulo a la Ley General de Salud sobre salud sexual y salud reproductiva. Y no se queda en la interrupción terapéutica del embarazo, y no se queda este proyecto ahí porque esto es vigente y legal en Costa Rica desde 1923 y ratificado en el Código Penal de 1970. Las mujeres no merecemos morir dando vida. La interrupción terapéutica del embarazo en caso de peligro de vida de la mujer es algo que lo que se debe hacer es protocolizar para que se tenga claro cuál es la ruta. Yo nunca he abogado… Que no la tienen ahora. No, desde Ahora… 1923 está pendiente ese reglamento. Nunca he abogado por abrir las causales, ¿verdad? Sino que por reglamentar lo que ya estaba existente. Creo que es una discusión que se tiene pendiente para luego entrar en otras, pero esto hay que afrontarlo. Porque además, ¿quiénes son las mujeres que mueren en estos casos, verdad? Son mujeres, generalmente mujeres que han estado en situaciones de mucha vulnerabilidad, mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres que no tienen acceso al sistema de salud. Vuelvo a decir, las mujeres que tienen recursos económicos, que tienen información, que pagan medicina privada, no pasan los mismos vejámenes que se pasan en otras circunstancias. Y uno no puede desear ni para uno mismo, ni para sus hijas, menos que para las demás personas. Entonces hay que atreverse a hablar de estos temas, que no son los únicos que están sobre el tapete en materia de derechos humanos. Porque voy a repetir, la violación más grande a los derechos humanos es la condición de pobreza de las personas. Ahí se vulneran todos los derechos. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a ver con un lente mucho más grande, por ejemplo, cómo educamos a nuestras chicas para darles proyecto de vida, para darles suficiente información, para evitar el embarazo en adolescentes. Eso hace que las mujeres estén perpetuadas en la pobreza. De estas casas que nosotros visitamos, el 70% de la concentración de la pobreza está en las mujeres y sus hijos. Las mujeres son las más pobres de los pobres. Y una mujer que empezó la maternidad a los 14 años y que a los 19 ya tiene 2 o 3 hijos, que no pudo terminar la educación secundaria, está condenada a los peores trabajos y está condenada a vivir ella en la pobreza. Y es probable que su madre tuviera ese mismo destino y su abuela también. ¿Cómo romper ese ciclo sin hablar de las cosas? Yo diría, si las injusticias no pasaran, yo me quedo callada. Pero el silencio cómplice no puede ser parte de lo que nos acompaña a nosotros, como yo sí tuve oportunidad de ir a la universidad, como mis hijas también han tenido oportunidades de tener crecimiento propio, no me preocupo por los hijos de las demás o situaciones que viven otras personas. En esto yo pido un lente amplio para analizar las circunstancias. Esto significaría que el Ejecutivo va a impulsar un reglamento para el tema de salud sexual y reproductiva. No, el Ejecutivo no va a publicar un reglamento para el tema de salud sexual y reproductiva porque no podemos reglamentar, digamos, lo que no está en una ley. Sí existe una comisión en el Ministerio de Salud sobre salud sexual y salud reproductiva que fue formada en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez más o menos en el año 99, que viene trabajando sobre estos temas. Pero sí hace falta un marco de ley, ¿verdad? Esa ley, como les digo, está vigente todavía y está en discusión en la Asamblea Legislativa, y tengo entendido que tanto la diputada Epsi Campbell como Patricia Mora y doña Sandra Pisk han estado hablando del tema, que me parecen mujeres tremendamente solidarias para ponerlo en el tapete de la discusión. El Ejecutivo lo que debería de hacer es ver de qué forma resuelve el tema de la fertilización in vitro.
Por decreto sería. Estamos en ese análisis, ¿verdad? Estamos en el análisis porque tenemos esto que nos dice la sala, que esto es reserva de ley, ¿verdad? Y al mismo tiempo las familias nos piden y nos dan a otras alternativas que están en estudio en este momento por el Departamento Legal de Casa Presidencial. Pero también está una sentencia, ¿y la sentencia permitiría hacer un decreto? La sentencia lo que dice es que el país debe regularlo, ¿verdad? No le dice cómo. La sala le dice que es la Asamblea Legislativa el que debe regularlo. Entonces no podría ser por decreto. Tendríamos que buscar alguna forma de que la caja pueda dar algunos servicios que en este momento están prohibidos. Además, yo quiero hacer aquí un énfasis muy importante. La metodología, es decir, el método que se utilizaba cuando la Sala Constitucional prohibió la fecundación in vitro ha sido totalmente superado por métodos mucho más modernos y mucho, digamos, más seguros, no solo para la mujer, sino para la implantación en sí misma. ¿Cuáles de otros temas de estos que hablábamos que los puedan enfrentar como gobierno ante los sectores más conservadores va a impulsar el gobierno en este momento? Bueno, yo no quisiera entrar a un enfrentamiento con los sectores conservadores, ¿verdad? Yo lo que siempre les he dicho es busquemos los puntos de convergencia. En los puntos de convergencia trabajemos y tratemos de sacar cosas hacia adelante. Yo creo que todos tenemos derecho a caminar con lo que creamos. Sin embargo, yo no tengo derecho a pararme en las opciones de vida de otras personas, ¿verdad? En ese sentido, por supuesto que el Ejecutivo es muy grande, es un órgano colegiado. Yo soy una voz ahí, ¿verdad?, de que siempre he estado en la defensa de los derechos, de la integridad de las personas y pensando claramente que si queremos realmente superar los niveles de pobreza, tenemos que tener políticas claras de población y desarrollo. Véanlo ustedes, ¿cuáles países del mundo que no tengan políticas claras de población y desarrollo han alcanzado índices de desarrollo humano positivos? Veamos un poco qué es lo que pasa con los países africanos, qué es lo que pasa donde, ¿verdad? Realmente tenemos que discutir las cosas con argumentos y yo siempre pido que lo discutamos bajo el amparo de lo que nos dicta la Constitución política y las reglas de los derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Elena Elena Chacón, vicepresidenta de la República, por poner en perspectiva todos estos temas igual.